Yo soy Nicolás Rebolledo. Primero que nada, quería dar las gracias por esta invitación. Estoy muy feliz y honrado de poder participar en este Congreso Internacional de Industrias Creativas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Hoy voy a hacer un punto, un argumento que lo tomé a partir de la invitación sobre pensar nuevos modelos para la cultura. Mi interpretación en el contexto de este congreso es pensar en nuevos modelos de fomento o de innovación en el campo de las economías creativas como un concepto más general. Y para eso voy a hacerlo desde la perspectiva que es mi área de especialidad, que es lo que yo llamo el diseño público, digamos, que es la aplicación del diseño como práctica, como disciplina y como cultura en los campos de la innovación pública. Primero un poco sobre mí. Yo soy arquitecto, soy chileno, soy arquitecto originalmente. Tengo un máster en emprendimiento tecnológico y hice un doctorado en diseño de servicios en el Royal College of Art, donde también trabajo. Pero principalmente mi área de trabajo y mi expertise está en mi empresa Unit, donde en el fondo a partir del trabajo que desarrollamos en el laboratorio de gobierno en Chile con ese equipo, con Juan Felipe López y Michelle Salaquet, luego de terminado ese periodo gubernamental fundamos esta agencia Unit, que nos dedicamos principalmente al diseño de servicios en el aspecto público y privado, y que tenemos clientes como British Council, que voy a hablar hoy día un poco sobre eso. También trabajamos con empresas privadas como Amazon o Visa, y estamos trabajando actualmente con el gobierno chileno en el campo de la economía creativa. Sumado a eso, divido mi tiempo ahí. Yo vivo en Inglaterra, divido mi tiempo entre Unit y el Royal College of Art, donde soy profesor de diseño de servicios, como decía, y estoy a cargo del área de políticas públicas, donde trabajo principalmente con una serie de actores, digamos, unidades de gobierno, digamos, organizaciones internacionales y también privados, tratando o intentando buscar cómo ocupar diseño para la innovación y el desarrollo de valor público en su amplio espectro. Hoy lo que voy a hablar de dos temas principales. El primero es explicar qué entiendo por diseño público, a qué me refiero cuando hablo de diseño público, y luego voy a mostrar algunos casos de políticas, de ocupar el diseño público en espacios de políticas de economías creativas. Ok, ¿qué es el diseño público? Yo entiendo, como decía, el diseño público como un proceso creativo y colaborativo que pone a las personas al centro para enfrentar problemas públicos. Y esto viene del argumento de un poco de donde estudio y trabajo, que es el Royal College of Art. Que el Royal College of Art es una escuela de diseño que fue fundada hace ya 180 años, en la primera revolución industrial, que hoy día es la número uno de diseño en el mundo, pero que principalmente fue fundada allá por el 1851 como un espacio que entendía que la revolución tecnológica o la revolución industrial, la primera en este caso, tenía una estrecha relación con la creatividad y el diseño. En ese sentido, de art del Royal College of Art está muy vinculado al hacer humano y al encontrar aplicaciones para los desafíos tecnológicos de cara a la sociedad. Y eso fue, como se ve acá, el primer pabellón de Paxson, que en el fondo es para demostrar el vínculo entre el vidrio y el acero y cómo eso cambió la forma de vivir. Luego, ya 100 años después, el Royal College of Art, nuevamente en Inglaterra, en el fondo se hace cargo de esto que se llamó el Festival of Britain, el Festival de Gran Bretaña, posguerra, también buscando encontrar en esta nueva revolución tecnológica, la de posguerra, cuáles eran esas nuevas aplicaciones, cuál era el vínculo que tenía esa dimensión tecnológica y económica con la dimensión social. Encontrando proyectos desde como la Design Research Unit, que es un proyecto paradigmático del área de investigación del Royal College of Art, como el diseño de la cama de la NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, como el diseño de la identidad de los ferrocarriles, como el diseño de estaciones de metro. Aquí ya se empieza a entender un poco este concepto que hablo de diseño público, es decir, esta creatividad con propósito que al principio de este tiempo se ocupa, digamos, para vincular los desarrollos tecnológicos y económicos con la creatividad
y los usos. En este caso ya se empieza a ver el vínculo que tiene que ver con los servicios públicos. Ya casi 50 años después o 60 años después, de nuevo, un exalumno del RCA, Thomas Heatherwick, diseñando el nuevo bus de Londres, de nuevo, una dimensión pública del diseño. Y hoy, diría yo, en el Royal College of Art desarrollamos desde productos. Este es un producto muy vinculado al mundo de la moda, de unos exalumnos, Ryan Mayer y Jason, que básicamente lo que busca es enfrentar el problema de la economía circular desde un punto de vista de hacer moda sustentable y durable, hasta el diseño de los sistemas con Virginia Gardner, que este es básicamente un inodoro que funciona sin agua, y hay todo un desafío tecnológico para poder, en el fondo, a partir del diseño, el desarrollo de productos y sistemas, poder garantizar salubridad en aquellos países que no tienen esa posibilidad, hasta servicios de impacto público, que es lo que hemos estado desarrollando en el último tiempo, desde Surface Design, desde un proyecto de Bianca Benvenuto y Isabel Olson del año 2019, que básicamente frente al problema que hay, esto es muy relevante en la pandemia, diría yo, al problema que hay en torno al acceso a la salud mental. En el fondo, Good Talk aparece como un sistema y un servicio para poder vincular a terapeutas y a voluntarios con jóvenes que tienen necesidad de hablar con alguien, de compartir sus problemas, y en el fondo es un sistema digital que hace ese vínculo. Esto lo trabajamos con una ONG que se llama Bernardos, que principalmente se preocupa de apoyar a jóvenes con problemas de salud mental y de marginación. A otros proyectos de servicios de impacto público como este, que es uno bien paradigmático que hemos desarrollado en el RCA, que se llama In-House Records, que lo desarrolló Judah Armani en 2018, que es un servicio básicamente que es un sello discográfico que se instala en las prisiones. Hoy día está instalado en más de 10 prisiones en Inglaterra, y que busca en el fondo involucrarse con los internos y a partir de sacarle partido, valga la redundancia, a su creatividad, lo que busca es disminuir la reincidencia y disminuir la violencia en las cárceles. Y por último, que es un poco el proyecto que hice yo con el equipo de UNIT y otra gente, por supuesto, que lo ocupé como mi caso de doctorado, que fue el laboratorio de gobierno, en el fondo en Chile, que es una institución pública de la cual voy a hablar hoy día, que ocupa diseño principalmente para fortalecer los procesos de innovación al interior del Estado y en sus servicios públicos. ¿Qué tienen en común todos estos proyectos o estas dimensiones, diría yo? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo entendemos cuando hablo de diseño? Y es relevante para esta charla, buscando nuevos modelos de economía creativa. Entendemos como diseño, diría yo, tres cosas. Lo primero, que ya lo he dicho, que es la creatividad con un propósito. Y este propósito no necesariamente puede ser económico, sino que puede ser social y público o medioambiental. Y aquí tomé una definición del Cox Review del año 2005, que en el fondo posiciona el diseño como un elemento fundamental de las economías creativas, donde lo define como creatividad aplicada por un fin específico, pero que tiene esta capacidad de dar forma, de transformar, en el fondo, ideas en propuestas prácticas y atractivas para usuarios o clientes. Entonces, primero, el diseño lo vamos a entender como creatividad para un fin, para un propósito. Segundo, si se fijan en los otros proyectos que he estado conversando, el diseño no solo tiene que ver con el fondo darle forma a las cosas, que es una dimensión fundamental, pero también tiene que ver con transformar. Es decir, el diseño como una acción o una práctica que lo que busca es cambiar una situación existente en una nueva situación o en una situación deseada o preferida, que es la definición que hace Herbert Simon, que es un economista, interesantemente, tuvo el premio Nobel de Economía, y define, se vincula esta idea de dar forma, define que todos diseñan, no solamente los diseñadores, quienes trazan procedimientos o medidas, o crean cosas, planes, digamos, para transformar situaciones existentes en situaciones preferidas. Por lo tanto, de nuevo, hay un propósito, no solo para un fin, como decía, económico o de algún tipo, sino que tiene que ver con cambiar una situación hacia algo deseado. Y ahí sobreviene la pregunta que define qué es lo deseado. Y por último,
que me parece esto también interesante en el contexto que estamos viviendo. El diseño es esta creatividad con propósito, esta capacidad transformadora, pero también el diseño es un proceso, como lo entendemos nosotros y como lo están en los casos que acabo de mostrar. Es un proceso, una exploración, un proceso de investigación o de desarrollo de conocimiento, diría yo. Es una exploración sobre potenciales formas de vivir o formas de vivir futuras. La definición en inglés quizás es mejor, the future ways of living. Formas de vivir en el futuro, formas futuras de vivir. Y en ese sentido, como el diseño tiene que ver con hacer planes, está directamente relacionado al concepto de innovación, porque esta creatividad con propósito que tiene esta capacidad de transformar situaciones, lo hace a través de explorar formas futuras, cómo podrían ser las cosas de otra forma. Y creo que esa dimensión más especulativa del diseño, creo que también es relevante a la hora de poder imaginar los distintos futuros en los que queremos vivir. Eso como contexto general, cómo vamos a entender diseño. Entonces, creo que eso es relevante para decirlo, para plantearlo en el contexto de las economías creativas, porque en el fondo, en el concepto de economías creativas, diría yo que hay dos formas al menos de vincular la creatividad y la economía, digamos. La primera es esta idea de que las economías creativas es un término que agrupa a sectores cuyo valor, el valor de sus bienes y servicios se basan en intangibles, en ideas, conocimientos consolidados, muchas veces como propiedad intelectual. Esto es una definición bastante activa, por supuesto se ha ampliado. Pero lo que me interesa en el fondo del vínculo de creatividad y economía en este caso, me interesa como lo que estaba hablando, me interesa creatividad con propósito convertida en diseño, es decir, entender la creatividad como una capacidad humana que permite imaginar, producir conocimiento y construir lo artificial, siendo un elemento central de la economía y la sociedad. Y en ese sentido es el que entiendo yo el diseño y el valor que el diseño tiene en el contexto de las economías creativas. Porque el diseño, por decirlo así, es aquella disciplina y aquella práctica que ocupa la creatividad, los medios de la creatividad, para principalmente cumplir un propósito, transformar algo o imaginar futuras formas de vivir. En un contexto bien sintético, diría yo, ya avanzando un poco más hacia el objetivo de esta charla, entendemos que el arte diseño, para hacer eso, para producir ese valor, articula tres dimensiones. Primero, lo deseado, que tiene que ver con entender a las personas de nuevo, si esto es un proceso de cambio para transformar situaciones existentes en situaciones deseadas. Esa deseabilidad viene, digamos, de las personas, vinculado con aquello que es factible, con las tecnologías que tengo disponibles, y en ese ejercicio, cómo puedo crear valor económico, cómo lo hago viable para la organización en la que estoy trabajando. Este es el modelo del pensamiento de diseño básico de Tim Brown, que lo pueden buscar. Lo interesante es que hoy esta tríada ha cambiado mucho, y eso es lo que a mí me interesa particularmente, y nos interesa a nosotros en Unity y en el RCA, que quiere decir de que hoy día hay nuevas formas de valor económico, social y medioambiental. Por lo tanto, esta pregunta sobre cuáles son los nuevos modelos de la economía creativa, creo que están directamente relacionados a preguntarse cuáles son las nuevas formas de valor económico, social y medioambiental que exige la situación en la que estamos viviendo. Y si jugamos de nuevo con este mismo modelo, diría yo, podemos partir de que hoy día existen nuevos desafíos, necesidades y deseos que están principalmente guiados por los cambios socioculturales y sociopolíticos, podría decir yo, como el alto envejecimiento, como el cambio climático, como las crisis políticas, como la desigualdad, la pobreza, los recursos naturales, la falta de recursos naturales, el medio ambiente, la crisis climática, la globalización o problemas más subjetivos pandémicos, digamos, una pandemia de salud mental como es la soledad o la crisis de confianza. Esos serían las situaciones deseables, por decirlo así. Esos son los nuevos desafíos que guían, en el fondo, o debiesen guiar un nuevo modelo de creación de valor, vinculado, por supuesto, a las nuevas posibilidades que entrega la tecnología, que hemos llamado la cuarta revolución industrial o la quinta que llama Hilary Cottam, que tienen que ver con esta tríada, digamos, de data, big data, machine learning o inteligencia artificial, vinculado a, como, digamos, Internet of Things. Es decir, hay toda la computación o la capacidad de computar está distribuida en el medio ambiente, producto de, por un lado, la
alta capacidad de telecomunicaciones que tenemos, el 5G, qué sé yo, más la capacidad de computar y de procesamiento que tenemos. Y eso genera grandes cantidades de datos, genera grandes cantidades de puntos de datos y genera la posibilidad incluso de lo que se habla hoy día de inteligencia artificial, o que no es el caso de esta charla, pero que tiene que ver con cómo agentes artificiales hoy día tienen mayor capacidad de procesamiento y pueden resolver problemas de mayor envergadura, con todas las dimensiones éticas, por supuesto, que eso implica. Sumado a estas dos cosas, los nuevos deseos, las nuevas ambiciones, los nuevos problemas, con las nuevas posibilidades, sumado esto a lo que hemos llamado las nuevas lógicas de creación de valor, que tiene que ver con las economías de plataforma. Que es lo que sabemos, que tiene que ver hoy día como cuál es el nivel de monopolización que tienen las empresas tecnológicas y cómo distribuyen sus activos, por decirlo así, para generar servicios altamente complejos, es lo que nosotros llamamos en la economía de plataforma, donde ya no está el valor en la cosa misma, sino que el valor está en el acceso y en las interacciones con distintos actores en la lógica de un ecosistema. En el sector público, esta nueva agenda, diría yo, y quizás está mucho de lo que estoy diciendo, o poder hablar de esta agenda, de cómo vincular estos nuevos problemas con las posibilidades tecnológicas, con las nuevas formas de valor, es lo que nosotros proponemos que significa el diseño público, que es un proceso creativo y participativo que asume o supone poner las personas al centro para vincular las personas y la sociedad, qué se necesita, qué se desea, qué es importante en el contexto, con qué podría ser factible o qué recursos o qué tecnologías tenemos disponibles, no necesariamente guiarnos por la compra de una nueva tecnología, sino que muchas veces en el espacio de la administración pública existen tecnologías que podemos ocupar y cómo vinculamos eso con el impacto, la rentabilidad social, la capacidad organizacional que tengo y la legitimidad. Eso para nosotros es lo que llamamos diseño público y eso es lo que les voy a contar ahora de algunas experiencias de cómo estamos aplicando esas ideas. Algunas características de este diseño público. El diseño público exige primero un cambio de orientación. Y un cambio de orientación cuando nos estamos enfrentando a un problema público, como decía, de la idea de primero las personas hacia las tecnologías, hacia lo que es viable, un cambio de orientación desde un foco en las cosas a un foco en las personas. En este caso, que me gusta mucho, el caso de un hospital, en vez de pensar, cuando pensamos en salud, en vez de pensar en un hospital, inmediatamente, independiente de que después sea la política hacer más hospitales, ¿cómo pensamos desde un hospital y luego pensar en el paciente a pensar en las personas? ¿Cuáles son sus necesidades? Para después empezar a pensar qué personas, qué espacios, qué interacciones, qué relaciones tenemos que construir para tener servicios de salud. Eso asume también un cambio cuando innovamos en innovar desde la estructura, desde la lógica de la estructura, desde la estructura organizacional, desde el director, desde todo el organigrama, por decirlo así, a pensar en los usuarios y cómo podemos pensar y vincular a los usuarios y sus experiencias como el centro del proceso de innovación. Eso asume ese cambio de orientación, asume complementar, diría yo, lo que regularmente se hace en políticas públicas, que pensar desde planes y programas, desde el organigrama, a pensar desde diseñar para personas reales. Esta es una etnografía que hicimos en una universidad con estudiantes para mejorar su experiencia. Son personas de verdad. ¿Y cuáles son sus experiencias si estamos pensando en mejorar, por decirlo así, los sistemas educacionales? Para eso nosotros usamos métodos empáticos, etnografía, observación, entrevista, vínculos personales. Aquí lo que estamos es un proyecto del laboratorio de gobierno donde salimos a la calle. Esto es un proyecto de entrenamiento que salimos a la calle a investigar oportunidades de mejora en los servicios de transporte. Ocupando y diseñando en el contexto de estas historias, ocupando métodos visuales, historias de nuevo, la creatividad aplicada, la creatividad con propósito. Este es un proyecto que hicimos también en el Laboratorio de Gobierno sobre Salud, cómo mejoramos un acceso a la salud, pero a partir en este caso del diseño de historias y herramientas. Y luego co-creando con múltiples agentes en distintos niveles de la organización. Lo que se ve acá en el mismo proyecto de salud, desde co-creación con ciudadanos, con servidores públicos, hasta vínculos, lo que está a la derecha, con los ministros, con la ministra de Salud en ese caso. Lo que tienen en común todas estas cosas, digamos, o el valor es cómo vamos combinando lo que está a la derecha, y disculpen el inglés de la slide, lo que está a la derecha, métodos etnográficos con foco en la investigación de usuarios, cómo articulamos eso que tiene que ver para inspirar los servicios con investigaciones más de validación que tienen que ver con investigaciones grandes, investigaciones de política pública o investigaciones de mercado que tienen que ver con cuestionarios, encuestas, grandes datos, digamos. Y la idea es cómo nosotros, el diseño, pone sobre la mesa los insights que vienen de las personas y los articula con el mundo de la data y las ideas.
En síntesis, este proceso que llamaba yo diseño público, un proceso participativo, de lo que se trata, por decirlo así, es que por un lado tomamos un desafío y lo llevamos adelante a partir de un proceso iterativo para llegar a una solución. Pero yo diría que uno de los valores, como decía antes, uno de los valores de este proceso es que vamos generando, por un lado, conocimiento situado sobre el problema, dado que es un proceso participativo, vamos generando conocimiento situado para poder informar políticas públicas. Y al hacerlo, es un proceso en el cual se crea confianza. Y ese proceso de crear confianza, en el fondo, es lo que permite que estas innovaciones puedan ser implementadas. Al final, en síntesis, se trata de articular lo que viene desde las políticas públicas y su desafío en la implementación con lo que puede venir de la práctica y del prototipado y de la observación, informando a los líderes funcionando como evidencia práctica desde el uso de los servicios. Ahora les voy a hablar de 3 casos que vinculan el diseño público y las economías creativas. El primero es el laboratorio de gobierno, que yo diría que es el caso del cual más hemos aprendido sobre este tema. El laboratorio de gobierno surge el año 2014 en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando ella asume en su discurso inaugural, como una demanda ciudadana por tener un mejor Estado, o un Estado, por decirlo así, que estuviese a la altura de los desafíos de su programa. Y esto implicaba en ese momento, dar un paso más allá, en sus palabras, de la modernización, de este proceso lineal, diría yo, de mejora continua de los servicios del Estado, hacia potenciar un Estado innovador propiamente tal. Una capacidad, entender la innovación como una capacidad más sistémica del Estado para resolver sus problemas. La hipótesis detrás es que para poder hacer eso, en el fondo, se requería abrir el Estado y poder juntar distintos talentos de distintos sectores para poder cumplir el desafío. Eso implicaba principalmente que innovar desde la colaboración. Es decir, el laboratorio de gobierno se tenía que entender como una institución que, si bien tiene un mandato público por innovar y mejorar servicios públicos, y el laboratorio debiese entregar esas innovaciones al Estado, debiese hacerlo articulando y estableciendo relaciones con ciudadanos, funcionarios, instituciones y también el sector privado. El chasis, por decirlo así, el chasis organizacional, fue una estructura institucional de un directorio interministerial dirigido por el ministro de Economía, con un grupo asesor experto de la sociedad civil, con un equipo y con un presupuesto. Con este brief, con este mandato, nuestra respuesta en ese minuto fue proponer una estrategia de que para poder innovar de la colaboración, lo que era importante era fortalecer un ecosistema de creación de valor público, que significa un conjunto de personas que, organizadas y trabajando en conjunto, podían efectivamente responder estos desafíos. El problema de innovar en el Estado no es solo, por decirlo así, innovar en la maquinaria pública, sino que también es innovar en la capacidad que esta maquinaria tiene de vinculación con su entorno y de organizar personas. La forma de hacerlo, en el fondo, son con 5 principios, que son los principios del diseño público que ya expliqué. Primero, un foco restricto en las personas, siempre poner el cuidado de los ciudadanos. Luego, tener un enfoque sistémico o multisectorial, trabajar más allá de los silos. Enfocarse en el diseño participativo o en la co-creación, en sus procesos, pero también en la experimentación, prototipar y pilotear antes de implementar. Y principalmente, diría yo, que toda experiencia de colaboración en el laboratorio de gobierno fuese una vivencia o una experiencia significativa en las vidas de las personas, cosa que fuese transformadora. Lo que hicimos en el fondo es que, para poder hacer eso, de lo que se trataba era de básicamente poder construir capital social y confianza en este ecosistema de actores. Y a partir de construir capital social y confianza, poder acceder a poder resolver problemas públicos. La forma de hacerlo, en el fondo, es a partir de 3 tipos de procesos. Procesos de innovación abierta, a partir de concursos de innovación abierta que vinculan a muchas personas, proyectos flexibles y un programa de entrenamiento que tiene que ver con aprender haciendo. A partir de estos distintos tipos de procesos, en el fondo, lo que se busca es empaquetar soluciones o nuevos servicios o productos, empaquetar conocimientos, nuevas investigaciones o nuevos insights sobre políticas públicas y dejar instaladas capacidades y prácticas en las organizaciones públicas. Como decía, el programa de entrenamiento para instituciones públicas tuvo que ver con el Experimenta, que es un programa de un año donde los funcionarios públicos postulan con un problema y entran en un proceso de diseño público, diría yo, para resolverlo.
Luego la línea de proyectos donde creamos soluciones concretas a problemas de alto impacto ciudadano. En este caso, el caso es la nueva cuenta de la electricidad. Este es un taller donde se está prototipando con usuarios, pero aquí está el ministro entregando este nuevo estándar de la cuenta de energía, cuyo objetivo era mejorar la elegibilidad y también incentivar el ahorro. Luego los concursos de innovación abierta, como fueron el Impacta, básicamente concursos que conectan y movilizan a la ciudadanía para buscar mejores soluciones a problemas públicos. Aquí se trabajó en salud, en energía. Y este otro, que es una versión del Impacta, pero para estudiantes, que es el que nombramos Aula, que es un concurso de innovación abierta, aquí con un foco bien particular en lo que los estudiantes puedan contribuir. Y aquí también se trabajaron en otros temas como turismo o como desastres naturales. El laboratorio, a través de esta función, incubó 114 soluciones y pilotó 29. Y logramos implementar 4 en un contexto de 4 años. O sea, si bien hubo el proceso de movilización, lo que es importante es que también se implementó. Y por último, la red de innovadores públicos, que es un movimiento de servidores públicos de todo el país donde se comparten y visibilizan las distintas innovaciones. Por decirlo así, el laboratorio de gobierno, a partir de sus distintos procesos, los proyectos, los concursos de innovación abierta, los programas de entrenamiento y estas redes, lo que buscan hacer, como decía al principio, es resolver problemas públicos, poder entregar nuevos servicios para los nuevos desafíos, pero también lo que busca es construir un movimiento, por decirlo así, con relaciones de confianza y habilidades que les permitan trabajar juntos y así poder crear este músculo vivo, por decirlo así, dentro del Estado que permita seguir actuando y seguir innovando en distintos servicios. Lo que aprendimos finalmente de este proceso es que la confianza se construye trabajando juntos y esta capacidad transformadora del diseño público y su función creativa es lo que finalmente contribuye a crear este ecosistema de actores públicos capaces de colaborar y resolver problemas. Más detalles los pueden ver en esta web. El segundo caso que les quiero comentar, si me alcanza el tiempo, es el trabajo que hicimos con el British Council de México y la Secretaría de Desarrollo Cultural del Gobierno Federal de México, que tuvo que ver con el Creative Policy Program. Lo que hicimos acá, básicamente, el propósito era enriquecer al sector público a partir de una metodología de diseño de servicio. Por lo tanto, fue una oportunidad muy buena para poder, por así decirlo, conciliar mucho del aprendizaje del laboratorio de gobierno y ponerlo al servicio, en este caso particular, de la economía creativa. El objetivo era proponer esta metodología para así ayudar a servidores públicos a avanzar en su entendimiento de la economía creativa, pero también ocupar métodos para desarrollar su potencial. Lo que hicimos aquí es que organizamos un programa que tuvo 3 objetivos. El primero, que tenía que ver con construir un argumento público, o sea, poder proveer una perspectiva sobre la economía creativa para poder entender su valor y de qué se trata. Yo creo que eso fue particularmente relevante. Pero luego promover habilidades para poder gestionar y liderar esos procesos, como también el objetivo 3 de poder construir capital social a partir de conectar y movilizar actores. Lo que hicimos en este caso es que fue un proceso intensivo de 3 días que mezclamos teoría, casos y métodos, pero principalmente, como se ve en el video, lo que hicimos fue trabajar con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Cultural y a partir de definir problemas públicos que ellos mismos trajeron, ocupamos el espacio básicamente para trabajar juntos y hacer, por decirlo así, abrir esos problemas y encontrar perspectivas de solución. Este proceso tuvo 3 resultados interesantes, diría yo. El primero es, por supuesto, la creación de capital social y relaciones entre los distintos funcionarios de esta institución. Lo segundo, este toolkit que fuimos capaces de armar junto al British Council de México, que está en inglés y en castellano, que recoge, por decirlo así, todo el proceso, las metodologías, los distintos templates para poder llevar adelante un proceso de este tipo. Pero también un tercero, que a partir, bueno, este es el equipo con el que trabajamos. Supe hace poco que una de las ideas desarrolladas acá y las actividades que se desarrollaron fueron parte de lo que hoy es el proyecto, o inspiraron el proyecto Agentes Digitales, el Directorio de Servicios Creativos, un directorio de servicios creativos digitales llevado adelante por el Centro de Cultura Digital del gobierno de México. Y me parece, esto se lanza luego, creo, y me parece, estoy muy contento de ver cómo, como decía Mariana, de ver cómo estos procesos inspiraron realmente, que dejaron capacidades instaladas que permitieron que este nuevo servicio, que es un servicio bien interesante, pudo ser desarrollado al interior del Centro de Cultura Digital, inspirado con los procesos que desarrollamos el año pasado.
El último caso que quería mostrar es lo que estamos haciendo hoy con el gobierno chileno y en particular con el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio y su Secretaría de Economías Creativas. Estamos haciendo y diseñando esta plataforma de economías creativas de Chile que se va a lanzar próximamente ahora a principios de noviembre. Lo que estamos haciendo con ellos básicamente es que el encargo es que se requiere para poder activar el ecosistema poder organizar tres cosas principales. Lo primero, la visión y legitimidad y entidad institucional de la Secretaría de Economía Creativa, cómo podemos ayudar y fortalecer al plan de economía creativa que hoy día existe en Chile, vinculado con un mapeo y una articulación de las distintas redes y actores en los distintos sectores de la economía creativa en Chile, y a partir de poder organizar los actores y posicionar a la Secretaría Ejecutiva en este contexto, proveer recursos, herramientas y sistemas para hacer de este ecosistema algo más robusto, más presto, digamos, diría yo, para poder exportar e internacionalizar su labor. Lo que está en este contexto es que hemos desarrollado distintos tipos de intervenciones para eso. Lo primero, en el fondo, es la plataforma de economías creativas, que es un servicio que lo que busca es organizar recursos y facilitar interacciones para fortalecer el ecosistema creativo, construyendo capital social y redes que permitan potenciar los proyectos. ¿Para quién? Como decía, principalmente enfocado en las personas que cumplen un rol de intermediación, para hacerles más fácil su trabajo, por decirlo así, entregando recursos, entregando conocimiento, entregando oportunidades de formación, abriendo oportunidades de asistir a distintas actividades, configurando una red y también, por decirlo así, dando un espacio de entendimiento y formación sobre lo que significa la economía creativa en Chile. Eso se va a basar en lo que se lanza ahora. Esta es un poco la imagen de esta plataforma. Es multiplataforma que se lanza ahora en noviembre. Pero también una serie de eventos o encuentros que lo que buscan es fortalecer ese rol. Como es el encuentro Check, que los invito a participar entre el 9 y el 12 de noviembre, que es un encuentro de todas las economías creativas de Chile para discutir, debatir en torno a cuál es la situación de la economía creativa en Chile hoy día. Luego la plataforma, que la lanzamos el 12 de noviembre, los invito a participar y quizás en otra ocasión pueda hablar más sobre ella. Y por último, el mes del diseño, que es un evento sectorial, un encuentro sectorial sobre el sector diseño dentro del contexto de la economía creativa. Y nuevamente los invito en mesdeldiseño.cl a participar de este evento y enterarse más. Muchas gracias.